Muy buenas tardes para todos los aquí presentes. Quiero agradecerle a la Auditoría General de la República por esta invitación. De verdad que para mí, para mi agencia, es muy importante estos escenarios donde podemos dar a conocer nuestro trabajo. Antes de comenzar con mi agencia ITRC, quiero aprovechar este espacio porque actualmente estoy encargada de la Unidad de Información y Análisis Financiero y me parece muy importante darles a conocer a ustedes que en el año 2017, junio, vamos a tener una visita del Fondo Monetario Internacional donde nos van a hacer un checklist de las recomendaciones de Gafi. Son 40 recomendaciones técnicas que el país ha venido cumpliendo desde el momento en que han sido implementadas. La diferencia con las otras 3 visitas que hemos tenido, la última fue en el año 2008, es que los señores del Fondo Monetario no vienen a revisarnos un checklist, no vienen a mirarnos si nosotros tenemos las normas implementadas o no. Lo que ellos vienen a mirar es si realmente todo lo que el país ha adoptado tiene una efectividad. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con las otras visitas que hemos tenido. Quiero hacer referencia a una circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, la número 006 de este año 2016, y en el capítulo 10, precisamente dándole cumplimiento a la recomendación 22 y 23 de Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional, hace unas recomendaciones sobre las actividades y profesiones no financieras designadas. Se denominan APNFD. Y en esa recomendación hay unas obligaciones para los auditores y contralores particulares relacionada con la obligación de implementar el SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y les impone una obligación de reporte de actividades u operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Esta obligación está limitada a si se genera una utilidad de más de 30.000 salarios mínimos vigentes al año, que haciendo la conversión equivale aproximadamente a 20.000 millones de pesos anuales. No solamente están las firmas de auditoría, sino que también están las firmas de abogados y todas las actividades y profesiones que no son financieras designadas. Me parece importante hacer alusión al tema que les estoy haciendo. El país ha venido haciendo un esfuerzo muy importante en su sistema antilavado. Llevamos 16 años en la UIAF en la implementación. Es un sistema en donde además del sector financiero comenzamos con 16.000 reportantes de ese sector. Hemos ido aumentando y lo más importante es que hemos ido incluyendo al sector real. Para nosotros, todas las actividades que se generan en la economía a través del sector real son muy importantes y nos dan un valor agregado en nuestro sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo. Yo creo que con esto hago un paréntesis, dejo la UIAF a un lado y ya comienzo a hablarles del tema que me trae en el día de hoy aquí. La agencia ITRC, no sé si ustedes saben qué significa, pero es la
inspección de tributos, rentas y contribuciones para fiscales. Y escuchando al doctor Gómez Lee, en una de sus recomendaciones, nos decía que teníamos que tener algunas acciones referentes al fraude y la corrupción. Esta unidad es precisamente esa unidad encargada de vigilar y hacer investigaciones disciplinarias de 3 entidades del sector Hacienda, que son DIAN, UGPP y Coljuegos, que recaudan impuestos o administran recursos de la nación. Esta entidad es una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda, pero tenemos una autonomía propia, funcionamos independientemente y fue creada en el año 2011 con el decreto 4173 del mes de noviembre, en donde se crearon varias entidades y varias unidades del orden nacional. Nosotros fuimos creados mediante ese decreto, comenzamos a funcionar en el año 2012, llevamos 4 años a la fecha. Precisamente en el día de hoy estoy cumpliendo 4 años de haberme posesionado en esa entidad. Como ustedes ven, es una entidad, como les dije, tenemos un propósito misional doble. No sé si me pueden prestar para ir pasando. Tenemos un propósito misional doble, como les dije anteriormente, y es hacer auditoría y gestión del riesgo, pero lo hacemos desde el punto de vista preventivo. Y además hacemos investigaciones disciplinarias por faltas gravísimas de las 3 entidades que les he venido mencionando: DIAN, UGPP y Coljuegos. Nuestro propósito estratégico es la prevención y la transparencia, claves contra la corrupción. Tenemos unos objetivos de responsabilidad social, básicamente son los 2 que les he venido mencionando. ¿Cómo lo hacemos? El primer objetivo de responsabilidad social es realizar auditorías y gestión del riesgo desde el punto de vista preventivos enfocados en fraude y corrupción. En este país es muy difícil vender prevención. No ha sido fácil nuestro trabajo. Sin embargo, lo hemos venido haciendo nuestras auditorías, hemos desarrollado unas metodologías propias, hemos levantado nuestros propios análisis de riesgo, nuestras propias matrices de riesgo. Pensamos que es la forma de combatir realmente lo que nosotros denominamos prevención. Si nosotros sabemos un pasado, miramos cómo es un presente y nos anticipamos a un futuro, ahí nosotros podemos saber cuáles son nuestras vulnerabilidades y hacia dónde debemos apuntar como entidad. Es muy importante saber exactamente qué es lo que está pasando en las entidades, cómo se están moviendo estas entidades. El otro objetivo estratégico es el de las investigaciones disciplinarias. Ese objetivo, la ley nos otorga esa facultad disciplinaria, pero nos limita solamente a las faltas gravísimas. ¿Cuáles son esas faltas? Son aquellas faltas que en el Código Penal se tipifican como delito y normalmente están encasilladas en delitos contra la administración pública. Hemos desarrollado un modelo que es el que ustedes están observando ahí. Ese modelo está combinado, uno en el modelo de investigación y el otro combinado
con lo que nosotros hacemos en las auditorías y el control del riesgo. En el modelo de investigación, lo que nosotros buscamos es que estas investigaciones sean ágiles, sean oportunas, que tengan un norte, que tengan una metodología de trabajo. No es investigar por investigar, es investigar con una metodología, con una teoría de caso, sabiendo qué es lo que vamos a solicitar, hacia dónde vamos con la investigación. Investigamos lo bueno, lo malo. No podemos solamente dedicarnos a sancionar. En estas entidades es muy común, yo creo que en esta y en todas, los famosos anónimos. Y esos famosos anónimos, pues hay que revisarlos con mucho cuidado. Habrán algunos que sí tienen algunos elementos en donde usted puede hacer y verificar su investigación, y habrán otros que no. Pero de todas formas, tenemos que revisar y tenemos que hacer nuestras investigaciones con todo. ¿Qué más tenemos de diferente? Nosotros tenemos una función de policía judicial. Tenemos unos funcionarios que tienen esa función de policía judicial. ¿Y qué hacemos? Acompañamos a los abogados, instructores, con estos funcionarios de policía judicial, en donde su experticia es conseguir las pruebas, ir a traer las pruebas. No quedarnos sentados en un escritorio emitiendo oficios, que es lo que comúnmente ocurre en la mayoría de las oficinas de control disciplinario de las entidades, y quedarse esperando a que me respondan. Nosotros no, nosotros vamos a buscar esas pruebas. Además que tenemos algo muy importante dentro de la investigación que nos marca un norte, y es hacer análisis. Tenemos unas herramientas con las cuales trabajamos y hacemos análisis con la información que poseemos en nuestros casos. Y cuando usted tiene ese análisis hecho en su casa, hecho por nosotros, tenemos un activo muy importante dentro de esas investigaciones. Además, tenemos algunas otras herramientas que existen que hacen que nuestro trabajo también sea un poco más ágil y que podamos presentar oportunamente un resultado. Internamente hemos tomado algunas decisiones porque nos parece que no es justo con los funcionarios que están investigados que duren 5 años pendientes a ver qué pasó con su caso. Entonces, internamente hemos reducido un poco los términos y estamos presentando resultados, dando aplicabilidad al proceso verbal muy rápidamente, teniendo en cuenta que el derecho disciplinario es un derecho garantista y que tenemos que respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas que investigamos. Eso lo tenemos en cuenta. Tenemos nuestra sala virtual, nuestra sala de audiencias y algunas herramientas que nos permiten hacer las audiencias desde aquí de Bogotá en cualquier parte del país. Creo que también es un elemento que tenemos que resaltar. Además del proceso disciplinario, tenemos nuestra subdirección de auditoría y gestión del riesgo. Nosotros ahí tuvimos en cuenta estándares internacionales, las normas ISO de auditoría, hacemos el análisis de riesgo institucional, detectamos cuáles son esos riesgos, qué tratamiento le vamos a dar a los mismos, y trabajamos con una matriz de árbol de problema donde estamos buscando nosotros cuál es la raíz de esos problemas que nosotros encontramos en esas auditorías. El doctor Gómez también habló de la interdisciplinariedad. Así funcionamos nosotros. Nuestros equipos son interdisciplinarios. Son interdisciplinarios
porque pensamos que ahí está la fortaleza de nuestras auditorías. Miramos el aspecto financiero, miramos el aspecto legal, miramos las TICs, los sistemas de información, y miramos riesgos de gestión. Tenemos también en esa subdirección unas herramientas que permiten hacer unos análisis un poco más rápidos. Tenemos minería de datos, tenemos machine learning, tenemos análisis notebook y otras herramientas que permiten que el trabajo que nosotros estamos presentando sea un trabajo serio, sea un trabajo con unos elementos que realmente son fuertes en los hallazgos que nosotros hemos venido encontrando. Y lo más importante también es que no nos estamos mirando como una IA más, como un ente de control más. Estamos acompañando a las entidades en donde por el trabajo que ellos tienen no les queda tiempo de mirar ni de llegar a donde nosotros podemos hacerlo. Y en cada uno de estos aspectos nosotros llegamos a donde pueden haber riesgos de fraude y corrupción. Esos riesgos de fraude y corrupción, esos riesgos de fraude y corrupción los miramos cuando tenemos muchos procesos, por ejemplo, que son manuales, cuando las decisiones de determinadas decisiones dependen exclusivamente de una persona. Nosotros revisamos y nos inclinamos por desarrollar estos puntos o para detectar realmente este fraude y corrupción. Nos basamos en el triángulo de Donald Tracy, que dice que si una persona tiene poder, tiene oportunidad y tiene conocimiento, y los tres elementos configuran en una sola persona, es muy factible que podamos tener esos elementos de fraude y corrupción. Aquí tenemos nosotros 5 elementos que contempla el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para todas las administraciones tributarias. Y dice, ellos dicen, hay 5 elementos en donde ustedes tienen o donde se debe realmente tener mucho cuidado, porque es lo que realmente hace la administración tributaria. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Tenemos la administración de la información, el recaudo y los pagos, el control tributario, la defensa jurídica y el servicio a la ciudadanía. Teniendo en cuenta nosotros estos 5 elementos, hemos venido desarrollando nuestras auditorías, y lo que nosotros buscamos es tener un aseguramiento en cada una de esas actividades que desarrollan las entidades que nosotros auditamos y vigilamos. Por ejemplo, en el recaudo y pagos, es una actividad que es transversal a las 3 entidades, ADIAN, UGPP y Coljuegos, y buscamos un aseguramiento del recaudo en los derechos de explotación en Coljuegos, un aseguramiento de liquidación en pensiones en UGPP y el aseguramiento de la corrección de inconsistencias en saldos de la DIAN. En el tema de administración de la información, ¿qué buscamos? Que el acceso a la información sea lógico, que realmente existan unos logs de auditoría que permitan hacer un seguimiento real de lo que está sucediendo con los sistemas, que exista un aseguramiento en los registros de los expedientes físicos y virtuales,
y llegamos a la conclusión que lo más importante que manejan estas entidades es la información. Las informaciones para ellos son como título o valor, y ese tratamiento es el que nosotros debemos darles. Y como anécdota les cuento que en una de las inspecciones que hicimos en una de las entidades, fuimos a buscar un expediente porque sabíamos que en ese expediente se habían presentado irregularidades. En este sistema, pues miramos no solamente lo que está al alcance nuestro, sino que tenemos acceso a las quejas, a los reclamos de la gente, de la ciudadanía. Tenemos acceso a las investigaciones que cada una de las entidades adelanta. Hacemos minería con otros datos que son públicos, y esto nos lleva a que cuando nosotros hacemos una auditoría, pues sabemos qué es lo que vamos a buscar y en dónde lo vamos a buscar. Cuando preguntamos por ese expediente, el funcionario muy diligentemente nos dijo: no, ese expediente no lo encontramos, ese expediente se perdió, doctora, pero no se preocupe, como aquí se pierden los expedientes, yo tengo la copia en mi casa. ¿Sí? Eso no podemos permitir que pase. Aquí lo más importante que tienen todas estas entidades es la información, y la información tiene que tener un tratamiento especial, no solamente tratamiento físico, sino también un tratamiento a través de los sistemas. Pensamos que si nosotros migramos hacia la tecnología, hacia la innovación, podemos realmente estar construyendo y estar dejando un poco de lado todos aquellos actos de corrupción que se presentan. ¿Por qué se presentan? Porque el funcionario tiene el expediente, porque el funcionario es el mismo que va y cobra, porque el funcionario es el mismo que le saca la cuenta. ¿Sí? Eso no puede ser así. Hemos ido nosotros haciendo un trabajo bastante importante de la mano del nivel directivo de las entidades. Esto nos ha permitido avances, esto nos ha permitido que ellos hayan tomado acciones específicas, no solamente porque los riesgos pueden ser tratados a corto, a mediano y a largo plazo. Hemos tratado de que lo que sea tratado a corto plazo se hagan las implementaciones necesarias en el tiempo mínimo que se pueden realizar. Hay otras acciones que son acciones que son mucho más largas, y esas acciones mucho más largas pues requieren inversión, requieren plata, requieren programas, requieren proyectos. Entonces, pero nosotros no podemos quedarnos en eso. Nosotros tenemos que, si hay esas acciones que son a largo plazo, tenemos que mitigar ese riesgo de alguna forma con algunas otras acciones que muy seguramente pueden ser administrativas. ¿Qué hemos encontrado en este trabajo que nosotros hemos venido haciendo? Hemos encontrado que algunas entidades hay corrupción de tipo como doméstico, digo yo. Gente que paga por no hacer una fila, gente que paga para que le saquen rápido el papel. Y en este orden de ideas les hemos venido diciendo a las entidades: ustedes tienen que ese servicio a la ciudadanía, ese servicio tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente, ¿sí? Usted no puede permitir que en un trámite pequeño un funcionario, una persona se demore 8 días haciéndolo. Porque por eso precisamente es que la gente acude a que hágame el favor, sáqueme esto, o se ofrecen a sacar el documento, pero yo estoy cobrando, pero usted me da tanto. Y de poquito en poquito, decía mi abuelita, se va llenando la marrana. Entonces,
ese tipo de actividades y de corrupción que es como doméstica, pues la hemos venido tratando con las entidades para que ese servicio al ciudadano realmente sea rápido, realmente sea ágil. Yo no sé si ustedes han ido a la DIAN, pero creo que ahí se ha mostrado un cambio muy grande en el servicio al ciudadano. ¿Sí? Y eso me gusta, porque nosotros hemos venido insistiendo en eso, con cifras, con estudios. Mire, esto pasa así, doctor, mire, es que con denuncias. Entonces yo creo que ha sido como importante esos pasos que nosotros hemos ido dando día a día. Hay otro tipo de corrupción, y es aquella en donde existen mafias o existen organizaciones que tienen injerencia y que tienen funcionarios trabajando para ellos. Esto es más grave. Esto es del resorte ya de un proceso penal. Y en la medida que nosotros hemos venido detectando, pues nuestra obligación es denunciar. Y ese trabajo lo hemos venido haciendo en las 3 entidades. Son procesos penales, son procesos que toman su tiempo, no es que usted entregue el informe y al otro día exista un resultado, porque para poder uno encontrar esa nexo de la organización con funcionarios o determinadas dependencias, es un trabajo que requiere especialidad, que requiere técnica, y eso se está haciendo. Aquí ustedes lo que están viendo es una matriz en donde nosotros nos hicimos algunas preguntas y yo quiero que ustedes las lean y muy seguramente en cada una de ellas pues la respuesta lamentablemente creo que es positiva. Pero como nuestro trabajo es mejorar y es ofrecer esa oportunidad de mejora para las entidades, es darles un aviso y una alerta. Entonces, de la mano de ellos hemos venido también avanzando en la ejecución de las mismas y tratando de que realmente exista una mitigación de esos riesgos que nosotros hemos venido identificando en las entidades. Aquí tenemos algunos resultados en respuesta a las inspecciones, a algunas inspecciones que hemos nosotros venido realizando. Están en una forma muy resumida, entidad por entidad, pero algo, por ejemplo, muy importante en DIAN es que crearon su centro alterno, no existía. Implementaron los logs de auditoría para el sistema, tampoco existían. Se les dijo que tenían que hacer una modernización en sus procedimientos, también lo hicieron. Digamos que estas acciones que ustedes ven ahí se ha venido también cumpliendo en el trabajo que nosotros hacemos conjunto con ellos. Lo que nosotros buscamos es que exista un mejoramiento, que haya un plan de mejoramiento, pero no es el plan de mejoramiento que nosotros estamos acostumbrados y es que haga el plan de mejoramiento y yo vuelvo a ver si usted lo cumplió o no. No, en este plan de mejoramiento hay un acompañamiento y aquí hay un acompañamiento permanente. Yo los invito a que ustedes entren a nuestra página web, encuentran en la página web nuestro sistema de prevención al fraude y la corrupción, se llama
SPF, investigaciones abiertas. Hacemos unos análisis de tendencia en donde pues, nos permite ver cuál es el porcentaje de nuestros fallos, en qué ciudades, qué seccionales son las que están y qué proceso dentro de esas seccionales es el que es más vulnerable, y sobre ello pues hemos estado tomando las acciones pertinentes. Nuestra agencia es una agencia que tiene unos mecanismos y unas herramientas que hemos venido identificando y que realmente le están apuntando a lo que es el fraude y la corrupción. Hemos venido generando conocimiento en nuestro sistema, ustedes lo van a poder comprobar, que lo que yo les estoy diciendo aquí es totalmente cierto. Y vuelvo y les repito, a veces se siente uno agobiado, triste, porque combatir corrupción en Colombia y combatir no solamente corrupción, sino prevención es muy difícil. Ustedes están del otro lado de las auditorías, ustedes están en el control fiscal, están en la ejecución de ese gasto. Nosotros estamos mirándolo desde el punto de vista del ingreso y creo que ese trabajo que hacemos realmente es importante e impactante. Tuve la oportunidad de hacer esta presentación a una comisión que vino de OCDE y realmente ellos quedaron sorprendidos. Es la única entidad en Latinoamérica que está dedicado a mirar los ingresos de la nación. Hemos tenido avances importantes. Cuando nosotros hacemos esa evaluación y medición, los podemos observar y mirar. Por ejemplo, en el tema de evasión y en otros temas que hemos venido revisando en contexto. Para terminar, creo que ahí están las conclusiones, pero yo quiero referirme al sistema de prevención del fraude y la corrupción como una herramienta que permite vigilar y controlar el manejo de los recursos públicos. Permite el intercambio de conocimiento y la discusión de experiencias en materia de control, vigilancia y mejoramiento de la gestión fiscal, convirtiéndose así en un mecanismo de lucha contra la corrupción que puede presentarse en cualquier administración tributaria. Esto quiere decir que esto puede ser implementado en un municipio, en un departamento, en una dependencia nacional. Y su desarrollo permitirá la posibilidad de ejercer un control social fiscal participativo, aportando a la consolidación de estrategias que posibiliten la articulación de control ciudadano orientado a promover, fomentar y garantizar una participación activa y comprometida de la ciudadanía con la salvaguarda y la vigilancia de lo público. Las otras conclusiones ustedes las pueden leer ahí. Creo que no me queda más sino agradecerles el tiempo, la paciencia. Sé que han tenido una jornada demasiado larga, con muchísima información. Desearles de verdad lo mejor. Sé lo difícil que es el trabajo que ustedes realizan día a día. También sé que la mayoría son personas comprometidas con lo que hacen, que queremos a este país, que queremos marcar una diferencia. Y los invito a eso, a que marquemos una diferencia, a que seamos personas comprometidas con lo que hacemos. Que sé que en este país somos muchas las personas que tenemos ese compromiso. Así como lo tengo yo, sé que muchos de ustedes, la mayoría o todos quizá,
lo tengan. Y por eso es que tenemos que hacer nuestro trabajo con una visión de país. Me gustó también lo que dijo el doctor Gómez Lee. Tenemos que mirar el mejoramiento de Colombia. No podemos quedarnos en egoísmos. Aquí tenemos que mirar el Estado como un conjunto, y por eso yo me ofrezco como una herramienta para que ustedes puedan conseguir sus propósitos. Muchísimas gracias.